Buenas tardes. Vamos a dar comienzo la presentación de un libro y también, bueno, pues una especie de charla sobre el libro y sobre el periodismo. Bienvenidos a vuestra casa, porque la mayor parte sois todos alumnos o profesores de periodismo, con lo cual, pues estáis en vuestra causa, en este aula magna. Y a mí, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, siempre me produce un gran placer el estar en esta sala, en este aula magna de la facultad, para hacer cosas y actividades que competen al desarrollo habitual de estas actividades de la Facultad de Filosofía y Letras. Sabe muy bien los profesores de periodismo, y en concreto María, que me siento especialmente complacido de estar en su compañía, en estar en actos que organiza el grado de periodismo, porque me parece que es una titulación no solamente importante, sino que aporta muchos valores a esta casa centenaria en cuanto a sus estudios, también en cuanto a las paredes, como sabéis perfectamente, que hacen que esta facultad, en donde se estudian pues todos los llamados saberes clásicos, pero también otras titulaciones, acoge otras titulaciones de carácter de las ciencias sociales, geografía o información y documentación. La última en llegar ha sido periodismo, pero no por eso deja de ser menos importante por ser la última en llegar, sino que para nosotros resulta especialmente importante, especialmente interesante y bueno, por eso digo, me siento muy complacido y los profesores de periodismo lo saben. En esta ocasión estamos para presentar un libro. No seré yo quien presente a Carles Porta, sino que va a ser María Gómez, quien vaya a ejercer de introductora, de presentadora del autor, y quien en definitiva va a llevar esta sesión. Por mi parte, simplemente, como he dicho al principio, daros la bienvenida, agradeceros la presencia y, desde luego, muy especialmente dar la bienvenida a Carles a esta facultad. Puedes considerar tu casa, puedes estás en buena compañía y nada más, que espero que sea una tarde agradable e interesante. María tiene la palabra. El primer agradecimiento sería para nuestra autoridad académica hoy, nuestro decano, que ha querido acompañarnos, a pesar de que sé que había otros actos académicos de bastante nivel, o por lo menos igual que este o más. Y es de agradecer. En segundo lugar, quería agradecer al autor, que se ha trasladado desde Barcelona directamente para estar con nosotros en nuestra facultad y poder hablar de periodismo, que es lo que él ha hecho toda su vida y lo que hace y lo que va a seguir haciendo, imagino. Después, agradeceros a todos los que estáis ahí sentados. Unos ya sois periodistas consagrados y profesores y docentes, y otros lo vais a ser en breve. Por tanto, estamos todos avanzando en el mismo camino. E incluso también quiero agradecer que es una rara posibilidad que para aquellos que haya venido también, digamos que una representación del editor, que ha hablado directamente con su distribuidor en Zaragoza y ha puesto una mesita con libros para aquellos que deseen comprar el libro. Es decir, creo que los agradecimientos son para todos y me siento absolutamente feliz de poder estar hoy todos juntos, los que ya son periodistas consagrados, los que estáis en vías de serlo y de los que seguramente oiremos hablar. Y alguno de vosotros posiblemente dentro de unos años esté sentado aquí dando la conferencia inaugural y hablando de sus libros y de su trabajo. Como sabéis, yo desde el día 1 de octubre soy la nueva coordinadora del grado en periodismo. La anterior coordinadora me ha pedido excusas, estaba en un tribunal de tesis fuera, pero me ha pedido que sepáis que, a pesar de que no es la coordinadora, quería estar aquí y que su espíritu que estaba aquí. Y bueno, ya paso, después de los agradecimientos, a hablar de nuestro invitado de hoy.
Me resulta difícil hablar de Carles como periodista porque es muchas más cosas que periodista. Con esto quiero decir que no es un periodista al uso que cubre un horario en una redacción, sino que es un periodista absolutamente todoterreno, o lo que yo incluso en algunas ocasiones me he atrevido a decir como un periodista anfibio. Y utilizaba el término para decir que es alguien que sabe moverse con igual soltura en tierra, mar y aire. Es decir, que no toca solamente un aspecto del periodismo, sino que hace distintos tipos de periodismo. De lo que hoy vamos a hablar, efectivamente, es del libro, que no es más que otra cosa la que le ha valido el premio Godó de ensayo periodístico, porque digamos que el libro lo que hace es relatar desde 4 miradas distintas la historia de un pederasta que viene actuando durante 17 años ininterrumpidamente, y entonces él habla con todos los actores de esta trama, de este libro, y por tanto habla también desde las 4 miradas. Toca la mirada del policía, que es el que arranca con la investigación. Después va a tocar la mirada de una de las víctimas, que él llama en el libro Santi para mantener su anonimato. Después es el pederasta el que habla y el que dice por qué y cómo se produce todo esto. Y finalmente habla la profesional de los asuntos sociales, del ayuntamiento, psicología y demás. Por tanto, digamos que ofrece 4 visiones diferentes de un mismo tema, con 4 miradas absolutamente distintas, y todo ello hace un relato periodístico francamente increíble. Me comentaba esta mañana un compañero que tengo sentado ahí delante que el libro se lee como una novela negra, y realmente algo de esto tiene. Por otra parte, porque luego le dejaré a él, que es el que tiene que hablar del libro y de cómo fue su creación, su aparición y desarrollo y demás, sí me gustaría un poco tratar de decir algo de él, cuando decía el tipo de periodista que es, porque habiendo empezado a trabajar en un periódico pequeño, ¿no? Que realmente la trayectoria le ha llevado a ser no solamente periodista y escritor y ensayista, sino también director de cine. Seguro que os suena a todos vosotros Vigas Luna. Pues él estuvo codirigiendo una película con él hablará de eso, hasta que Vigas Luna falleció y tuvo que continuar la película él. Y además, a todos los periodistas también os he de decir que no solamente hace periodismo de redacción, sino que ahora, cuando veníamos caminando por la calle, nos venía contando una escena que yo no volveré a narrar porque es un poco espeluznante, sobre situaciones en países como Ruanda o Kosovo. O sea, quiero decir que no es solamente un periodista de redacción, sino que es un periodista que toca un poco todos los palos. Además, también hace tareas de producción, por tanto, también sabe lo que es una empresa de carácter mediática. Y bueno, pues todo lo que os diga sería poco. Y quizá para terminar, cuando nosotros desde la teoría tratamos de categorizar el tipo de periodismo que hace, es cuando empezaba, y con esto ya cierro, así he empezado y así cierro, que el periodismo que hace, quizá haya gente que diga que es un poco periodismo de investigación, quizá haya gente que diga que es un periodismo de denuncia, quizá haya gente que diga que es un periodismo que se basa en acontecimientos, digamos, duros, fuertes, pero lo que yo estoy convencida, que lo pongamos en lo que él se quiera poner y en lo que lo queráis categorizar, lo que es para mí clarísimo es que es un periodista de una gran sensibilidad, que hace que consigue sensibilizar a la opinión pública. Es decir, los temas que toca, los toca de una forma
que no pasan como un acontecimiento espectáculo, sino que pasa a concienciar y a sensibilizar del problema que está narrando. Así que yo creo que con esto, que él nos cuente cómo ha sido, qué piensa del periodismo en este momento, cómo empezó o incluso cómo ve el futuro del periodismo e incluso cuál es su tarea y cuál fue la génesis y la evolución de su libro. Así que tuya es la palabra, Carlos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Espero que cuando acabemos no tengáis la sensación de haber perdido el tiempo. Yo no quisiera que me juzguéis por quién soy o lo que digo, sino que os pido que me juzguéis por lo que hago. ¿Qué pienso del periodismo? Pienso que soy un equilibrista y que soy una persona tremendamente afortunada porque hago lo que me gusta y encima me gano bien la vida. Creo que nuestro trabajo es maravilloso, uno de los mejores trabajos que se puede tener, si se hace con respeto y con dignidad. Si no, se puede hacer cualquier cosa. Creo que estamos en un momento de una estupidización generalizada muy preocupante, que se manifiesta en muchos sentidos y en muchos momentos. Parece que todos somos periodistas deportivos. Para unos es penalti y para otros no, y ahí se acaba la historia. Y nadie analiza de verdad si se hace buen fútbol y nadie deja sus colores fuera del medio de comunicación. Y eso, desgraciadamente, nos convierte a todos en una sociedad más estúpida y hace que como cadena nos convirtamos todos en más tontos y nos van a colar lo que quiera quien quiera, porque nos debilita nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de raciocinio. Yo creo que eso tiene muchos responsables, eso está claro, pero tiene una solución y sois vosotros, los jóvenes. Yo creo que los que ya pasamos de una cierta edad vivimos de unas inercias y de una manera de hacer que nos viene ya condicionando y encorsetando. Y además creo que somos los responsables del problema en general. En cambio, vosotros, los jóvenes, deberíais venir con muchas ganas, con mucho atrevimiento y con muy poco miedo, porque no debéis tener miedo a perder nada, no tenéis nada, por lo tanto no perdéis nada. En cambio, tenéis todo por delante por ganar. Perdonar por el sermoncito antes de empezar, luego me meto con la pederastia, que es mucho más divertida. Pero sí que creo que es importante que seáis atrevidos, que yo creo que las revoluciones no se hacen yendo a dormir a las plazas. Con eso se cambian muy pocas cosas. Y creo que si os dedicáis al periodismo, solo os pido, como usuario, como lector, que tengáis dignidad. Yo creo que el periodismo fue muy útil y muy necesario y además muy bueno en este país y en muchos otros países, porque lo que os digo no pasa solo aquí. Mientras tenía al lector como al principal objetivo de su trabajo. Cuando tú haces un trabajo como el de periodista y piensas en la gente que te va a leer, en la gente que te va a ver, entonces estás haciendo bien tu trabajo. Y eso puede influir en mejorar la sociedad. Yo siempre digo que los medios de comunicación somos multiplicadores y ahora mismo meros multiplicadores, de lo bueno y de lo malo. Cuando hay algo bueno lo multiplicamos mucho, cuando hay algo malo también lo multiplicamos mucho. Desgraciadamente ya no analizamos. El 80% de lo que llega a la redacción de un periódico, de un medio de comunicación, viene de un gabinete de prensa. El trabajo de los gabinetes de prensa es muy importante y está muy bien hecho muchas veces, pero la mayoría de veces no deja de ser una parte del periodismo, es propaganda, es decir, es una versión interesada de una persona, de unos hechos, de un producto. Yo no quiero decir que eso sea malo, todo lo contrario, eso es bueno, pero antes de que eso llegue al espectador, al ciudadano que lee, eso debe pasar por un filtro, y es un filtro que a mí me enseñaron que debía tender a la objetividad. No existe, es evidente que no existe, pero si crees que puede existir, deberíamos intentar que ese filtro
convierta en información lo que hasta que ha llegado a nosotros era propaganda. Hoy en día eso no pasa. Los periódicos, las teles, las radios, lo que hacen es replicar demasiado la propaganda que les llega, de los partidos, de lo que sea. Yo creo que esto empezó a pervertirse cuando los periódicos, los medios de comunicación, dejaron de tener al lector como el primer elemento de financiación. Es decir, en sus cuentas de explotación, lo que era ventas o lo que era publicidad, por cierto, que quería llegar a esos lectores, empezó a dejar espacio, a ceder espacio a las subvenciones, a las campañas publicitarias de instituciones públicas, a financiación que viene de administraciones que son controladas por gente que lo que quiere es salir bien en esos medios y que lo primero que hizo, paulatinamente, fue decirle al empresario periodístico: mira, yo te volveré a poner 5 millones de euros en tu periódico, pero me vas a quitar a ese director y a ese jefe de sección que son unos tocapelotas. Y me pones a alguien que me obedezca o como mínimo que no sea tan tocapelotas. Y eso empezó a degradar el nivel del periodismo. Y empezó a hacer que las cuentas de explotación de los medios dependiesen más de las administraciones que no de los lectores. También dependieron más de las grandes empresas, de los grandes intereses económicos, que no de los lectores. Y eso hizo que el periodismo de hoy en día, para encontrar buen periodismo, tienes que buscarlo con lupa. Yo siempre digo que con el periodismo me pasa como con los vinos. A mí me encanta el vino. Y a mí lo de las denominaciones de origen me parece que no funciona. Es una tapadera para que muchos bodegueros mediocres coloquen su vino allí. En cambio, yo me fijo en los nombres. ¿Quién ha hecho un vino en concreto? Porque quien pone su nombre se responsabiliza del producto que hace. En periodismo a mí me gusta buscar nombres, gente a la que yo conozco, no personalmente, sino de trayectoria, gente a la que yo le atribuyo una cierta vergüenza de lo que publica o de lo que hace. Gente que en general, desde mi punto de vista, esconde un poco su protagonismo para cederlo al lector y a los protagonistas de sus historias. Porque a mí me enseñaron que el periodista no tenía que ser noticia. Esto ha cambiado. Y aquí acabo ya con la plática y me meto en lo mío. El periodismo hoy en día, si os fijáis, en general, hoy en día vivimos un momento en el que tenemos más horas y más cantidad de información que nunca, y no sé si os pasa a vosotros, pero creo que estamos menos informados que nunca. La cantidad de información no se ha convertido ni en calidad ni en profundidad. Es todo de una superficialidad brutal. Y cada día va a ir a más. Yo creo que tocará fondo un día u otro. Espero que no tarde mucho, porque acabaremos más estúpidos de lo que estamos. Es difícil, pero veo, solo hace falta mirar a la política y a las teles, que la caída libre sigue estando ahí. Pero, ¿qué pasó? Hubo un momento, no sé cuándo, que el periodista pasó a ser el showman. Se pasó a entender que un canal de 24 horas tenía mucha audiencia, sobre todo cuando retransmitía una guerra en directo. Las teles aprendieron y vieron que retransmitir el crimen de Alcácer daba una audiencia de la hostia. Información 0 o 1,5. Hoy tenemos el ejemplo de la niña casi descuartizada en un colegio de Palma de Mallorca. Ayer El País ya decía dudas y desmentidos de una información. Dentro de 3 días veremos a ver qué pasa. Desde luego, la agresión o lo que sea es deleznable, es increíble, pero de lo que se dijo el primer día a lo que acabará siendo, desgraciadamente puede haber un cambio brutal. ¿Qué pasa? Cuando pones 3 enviados especiales delante del colegio diciendo a la niña casi le reventaron el hígado, ¿quién puede cambiar de cadena cuando te están contando que le han reventado un hígado a una niña de 12 años? Dios mío, y si la han matado todavía mejor. ¿Qué vende más que la muerte y en directo? El caso de la chica esta, de Diana Kerr, es vomitivo desde mi humilde punto de vista. Vomitivo. No tardarán en decirnos de qué color llevaba las bragas.
Me parece increíble. Y eso nos lo estamos comiendo y disfrazando de información. Y eso de información no tiene nada. Nada de nada de nada. Es espectáculo, puro espectáculo. Hay informativos de algunas televisiones, quiero decir aquí que Aragón Televisión no ha caído en eso, hay informativos de algunas televisiones que son pura bazofia. Es todo sucesos detrás de sucesos, de una manera absolutamente, ya no, eso no es amarillo, eso es rojo directamente. Y eso funciona. Pero, bueno, pueden decir que son programas de entretenimiento, porque lo que hacen es entretenimiento, no es información. Yo no sé si lo he hecho bien o no, pero toda la vida me he dedicado a lo que considero que es información. Por eso, cuando a mí me llega, podéis no estar de acuerdo conmigo, faltaría más, solo es mi opinión. Cuando a mí me llega el caso de pederastia que tenemos entre manos, a mí me llega de la siguiente manera. Yo soy de Lleida, me gusta correr, iba a correr con un policía de los Mossos d'Esquadra, con otra gente también, pero ese chaval íbamos a correr, y un día de junio del 2013 me empieza a decir, hostia, ese chaval era de homicidios. Hostia, estoy en un tema terrible. Digo, ¿qué te pasa? Y corriendo, poquito, porque si no, no puedo respirar, me cuenta que han detenido a un pederasta que hacía 17 años que estaba violando y abusando de los niños que tenía en su custodia y que nadie en 17 años se había enterado de nada. Y me empieza a dar detalles. Yo le digo, tío, cállate ya, no me lo cuentes, que voy a tener que explicarlo. Yo en esos momentos, como os ha dicho María, tengo una productora en la que hacemos cine, hacemos televisión, hacemos documentales, hacemos cosas pedagógicas y tenía mucho trabajo y no estaba haciendo periodismo diario ni tenía contacto directo con medios directos de comunicación. Dije, tío, no me lo cuentes. Además, en esos momentos, Vigas Luna acababa de morir y yo me acababa de hacer cargo de la dirección de la película que tenía que dirigir él y que yo estaba produciendo. Estaba metido en un berenjenal muy importante, una película que se tituló Segundo Origen, que en los cines españoles pasó sin pena ni gloria. Si queréis luego os cuento por qué, porque la peli era buena. Pero bueno, el policía me contaba lo que estaba viviendo y él me decía, es que no se lo puedo contar a nadie, porque si se lo cuento a mi mujer, llora. Y te lo cuento a ti porque necesito sacarlo. Y bueno, pues fuimos corriendo, me lo fue contando y lo dejé aparcado en un rincón porque no podía escuchar más eso. He tenido suerte muchas veces en la vida, la suerte es importante también, hay que buscarla y trabajarla bien. Pero en ese caso, el policía que lo investigaba me lo iba contando a medida que iba descubriendo cosas. Y no os voy a dar detalles porque así igual os leéis el libro o que tiene su interés. Cuando yo acabé la peli y la estrenamos a finales del 2000... Bueno, yo acabé la peli a principios del 2015, la hice en Inglaterra, porque era una coproducción con Inglaterra, estuve viviendo casi un año en Inglaterra y trabajé con los mismos técnicos y los mismos estudios, en los mismos estudios que hacían Juego de Tronos y cosas de esas. No había ninguno, pero sí que vi a los mismos técnicos y era una gente súper interesante, un nivelazo impresionante, la verdad es que aprendí muchísimo. Pero en enero del 2015 yo acabé la peli y entonces pensé, bueno, ahora tengo un impasse y vi una cosa, ¿no? Mientras el policía me contaba lo que él iba descubriendo, había un hecho que me contó, claro, coincidió que un mes después eso saltó a la prensa y se creó una bola, lo que yo le llamo, no sé si lo he sacado de algún sitio, el efecto cerilla, ¿no? Cuando se crea una gran llamarada que luego al cabo de un mes desaparece, se apaga. El poli me explicó una cosa que me dejó noqueado. Él, el pederasta, se dedicó durante 17 años a grabar en vídeo todos los actos sexuales con los niños. El policía, cuando vio las cintas, cómo llegó a las cintas es muy interesante, por una frase en Facebook. Luego la reconstrucción de todo es mucho más interesante. Cuando el policía vio las cintas, no podía parar de alucinar y de llorar,
porque los niños de 12, 13 años, alguno de 11, en todas las cintas salían siempre riendo. No había ni un solo instante en las cintas en que los niños se viesen en una situación de incomodidad, de violencia, por supuesto que no. Parecían incluso felices haciendo eso. Y el policía no lo podía entender. Cuando me lo contó, a mí se me quedó en un rincón y yo, después de darle muchas vueltas, seguía sin entenderlo. Cuando en enero o febrero de 2015 vi que el efecto cerilla de la información había desaparecido, decidí leer un poco más. Y vi que nadie recogía esto de una manera analítica. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Todo el mundo hablaba de responsabilidades, todo el mundo hablaba de las barbaridades que se veían, etcétera, etcétera. Este tío había instalado un circuito cerrado de cámaras de televisión y cosas de estas. Pero el fondo de la cuestión quedaba sin analizar. Y las administraciones hablaban de una palabra que a mí me da urticaria, que es protocolo. Con un protocolo lo solucionaban todo. Muy bien, vale. Bueno, como os he dicho, en este caso he tenido suerte o mala suerte, no sé, llamarle como queráis. Resulta que yo ya tengo una cierta edad, aunque esté bien conservado porque corro, y resulta que el juez de instrucción que llevó este caso había sido becario mío en el diario Segre. Sí, los jueces también han sido jóvenes. Y este chaval estudió Derecho y cuando acabó Derecho, yo empecé muy joven, con 18 años ya estaba tecleando. Pues cuando acabó Derecho vino de prácticas un verano al periódico, es un tío colchonero, forofo del Atlético de Madrid, le gustó lo que vio en la redacción y se quedó. Y yo le tuve un año de becario en la sección de local, porque yo entonces estaba en la sección de local. Bueno, un tío muy trabajador, muy metódico, con una ironía muy inglesa, pero, bueno, pues acabó Derecho, al cabo de un tiempo empezó a hacer sustituciones, hizo de fiscal, pum, y la vida le colocó 25 años después de juez de instrucción en Lérida. Y fue el juez que instruyó esto. Y entonces yo pensé, joder, este va a hablar conmigo, y le llamé. Fuchi, no hablo con periodistas. Digo, no estás hablando con periodistas, estás hablando conmigo, soy tu jefe. Bueno, hicimos un poco de coña, pero la verdad es que me recibió, habló conmigo. Otra circunstancia, claro, ya tenía otro elemento muy importante. Otra circunstancia fue que el abogado que llevaba a las víctimas, había 6 chavales que denunciaron, yo creo que había muchos más que sufrieron abusos. El abogado que les llevaba, a 4 de ellos, era un abogado con el que tengo muy buena relación, muy buen amigo mío, y también enseguida me puso en contacto con los chavales. Y yo hablé con uno de ellos, porque hay uno de ellos, que en el libro le llamo Santi, que sale en el 70% de las filmaciones, y pensé, bueno, tengo que hablar con él. Le llamé, digo, ¿te apetece que charlemos? Sí. Fui a verle y hablamos de todo, menos de lo que le pasó. Y le vi un chaval completamente desamparado. Y ahí tuve otro pequeño o gran shock. Me di cuenta de que ese chaval, que en ese momento tenía 27 años, había vivido hasta los 25 con el pederasta, que es cuando lo detuvieron, claro, el pederasta era el padre de acogida de estos chavales. Este chaval, Santi, entró en casa de David Donet, que es el nombre del pederasta, cuando tenía 11 años. Era su padre de acogida y desde entonces siguió siendo su padre. Añadirle lo de acogida si queréis, pero la gente que se dedica a acoger chavales desamparados hace un trabajo excepcional y pasan unos controles brutales. Merecerían el triple de sueldo y medallas constantes porque mejoran la sociedad una barbaridad y les tenemos aparcados ahí. David Donet estaba muy bien considerado entre los servicios sociales porque tenía hasta 8 niños a su cargo. Uno de ellos era Santi. Cuando yo voy a ver a Santi, cuando ya han detenido, o sea, 2 años después de que hayan detenido a su padre, yo me encuentro a un chaval de 27 años que está solo y que 2 años después casi sigue sin entender
que su padre esté en la cárcel por algo que él consideraba lo más normal del mundo. Esos abusos sexuales vistos desde nuestros ojos, ese chaval los normalizó de tal manera que aparecía en el 70% de las filmaciones, igual que los otros. Y ese chaval no entendía cómo se estaba hablando de su padre como un criminal cuando él lo consideraba su padre. El padre biológico de este chaval, con 7, 8 años, era alcohólico, le pegaba, le puso unas tijeras en el cuello, su madre era prostituta y drogadicta, nunca nadie le había querido y David Donet fue el primero que le dio un cierto amor, una habitación, regalos, etcétera, etcétera. Eso tenía un cierto precio, pero el chaval lo normalizó. ¿Cómo se llega a eso? Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Hablando con el chaval le vi muy, muy solo. ¿Por qué? Porque la policía se llevó a su padre a la cárcel. Y ese chaval se quedó sin su padre en una casa que era pagada por su padre, en un trabajo que era dirigido por su padre, y de la noche a la mañana se queda solo. Y enfrente tiene a unos medios de comunicación que le graban cada día cuando entra en casa y le preguntan ¿qué te hizo? ¿Cómo te lo hizo? Le acaban acojonando, tuvo que cambiar de casa. Tiene a una administración, en este caso la Generalitat, que le dice te vamos a dar dinero para que te calles. Le ofrecen un alquiler de un piso, pero como ya tiene 27 años, es mayor de edad, tiene que buscarse la vida. Pero el caso básico es que se ha quedado sin padre. Sí que abusaba de él, sí, pero era su padre. Y se ha quedado sin padre. Ese concepto a mí me dejó descolocado completamente. Y vi ahí un chaval que, también lo vi muy claro, necesitaba ser escuchado. Quería hablar. Era la primera vez que hablaba, del mismo modo que me pasó con el policía, me estaba pasando con el chaval víctima. Era la primera vez que alguien le escuchaba sin preguntar, sin querer probar cuántas veces le penetró. Sí, para demostrar que eran abusos sexuales continuados, etcétera, etcétera. Que no le preguntaba nada que él no quisiese, que escuchaba. Yo siempre he dicho que la mejor pregunta es el silencio, es escuchar. Todos necesitamos hablar, todos necesitamos ser escuchados. Bueno, escuché a Santi, pero no una vez, decenas de veces. No tenía claro lo de hacer el libro. Pensé, no puedo hacer el libro si no hablo con el pederasta. Era un tema muy complicado. Pensé, no voy a vender ni un libro. Esto es, hostia, me voy a meter en un berenjenal. Pero tenía una cierta necesidad de contar esa historia y de entrar en ella. Entonces pensé, si no hablo con el pederasta, no lo haré, porque me faltará una versión importante. El pederasta estaba en la cárcel de Lérida, está. Y yo pensé, bueno, me dirá que no. Llamé, tengo una amiga que es asistente social y dije, oye, Ángeles, ¿tú crees que David Donet? Dice, hombre, David Donet lo llevo yo, es mi paciente. Digo, hostias, ya estamos muy cerca. Digo, pregúntale. Dice, no creo que quiera hablar. Al cabo de una hora me llamaba y me dice que contigo sí que quiere hablar. Digo, vale, pues bueno, iremos a la cárcel. Cuando fui a la cárcel, tengo la suerte de que en la cárcel de Lleida me permiten muchas licencias, como estar horas seguidas, no como en otras. Y cuando llegué, él estaba en una sala de estas de vis a vis, y al abrir la puerta sale y me dice, tú y yo ya nos conocemos. Digo, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Lleida es pequeño. Yo hace muchos años, creé una revista de turismo que sigue existiendo, que se llama Ara Lleida, y él, David Donet, era fotógrafo. Y se ve que en los inicios de la revista me había venido a vender fotos que yo le compré. Cuando me dijo eso pensé, es verdad. Ese acto rompió muchas barreras. Bueno, y empecé a hablar con él. De hecho, empecé a escuchar. ¿Qué me encontré allí? Me encontré a una persona que llevaba 2 años en la cárcel, llevaba 17 años teniendo niños en acogida y llevaba, por lo tanto, 19 años sin hablar con nadie, sin decirles lo que sentía, sin decir qué pensaba. Y llegó un servidor de ustedes y se pone a escuchar. Claro, yo fui
creo que 10 o 12 veces a la cárcel en reuniones de 3 horas, 4 horas. Un día me dejaron encerrado dentro. Teníamos reuniones, paréntesis para la anécdota, las reuniones con David Donet las tenía en la sala del juez de vigilancia penitenciaria y entraba a las 10 de la mañana y me iba a las 2, 2:30, y a las 3 cambiaban de turno. Y a las 2, 2:30 yo cogía el teléfono, llamaba a la centralita y me venían a buscar. Ese día llamé a la centralita y no cogían el teléfono porque estaban cambiando de turno, porque teníamos una charla larga, cambiando de turno, y no venían. Hostia, no cogían el teléfono. Yo le daba a la puerta, que estaba cerrada, y tampoco me hacían caso porque estábamos al lado del comedor y por el pasillo pasaban con carros, con bandejas que hacían mucho ruido. Clac, 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 clac. Y un golpe más en la plancha no servía de nada. Pues me tiré hasta las 5 de la tarde allí encerrado. Y David Donet me decía, a mí me echarán en falta a las 8 de la noche cuando hagan recuento, a ti no. Bueno, al final empecé a marcar extensiones de teléfono sin ton ni son hasta que alguien cogió el teléfono y dije, ¿me quieren venir a buscar, por favor? Y vinieron. El caso es que hablé con David Donet mogollón de veces. Me faltaba también la versión de la persona responsable de vigilar a David Donet, que era Montse Juvanteny, que es la presidenta de la Fundación Juvanteny, que era la que enviaba niños a David Donet y por lo tanto tenía que hacer el seguimiento de ese comportamiento. Esa señora no había hablado con ningún medio de comunicación, yo le envié un correo electrónico y a los 20 minutos me llamó por teléfono. Hablaré contigo. Pues muy bien, estupendo. Debería recuperar el correo electrónico porque no sé exactamente qué frase le dije, y aceptó hablar conmigo. He de deciros que aparte de hablar con esas 4 personas, yo me leí todo el sumario, que eran 5 tomos bastante voluminosos, me vi buena parte de las imágenes que había grabadas, hasta que vi que ya era absurdo seguir viendo esas imágenes porque eran más de lo mismo, y hablé con 27 personas. Todos los niños que habían pasado por las manos de David Donet, familia de David Donet, técnicos de la Generalitat que habían evaluado a David Donet y le habían dado la licencia para ser padre de acogida, vecinos del pueblo, banqueros. Todo el mundo consideraba a David Donet una joya, una maravilla. Policías, fiscales, yo qué sé, 27 personas. Un día hice la lista. Tenía una cantidad de información enorme. Voy ahora a cómo traté esa información. Después de hablar con toda esa gente, de dedicarme a esos 6 meses más o menos de manera casi intensiva, a full time, que se dice, no tenía ni idea de cómo escribir la historia. No tenía ni idea de qué hilo conductor seguir. Mi primer libro, que se titula Thor, la montaña maldita, conseguí encontrar el hilo hablando de mí, poniéndome como personaje narrador de la historia. Os lo recomiendo porque el año que viene o el otro vamos a hacer una serie de no ficción, luego hablaremos de eso, y es muy bueno, también es de no ficción. Y expliqué mi historia preparando un documental allí, y me fluyó muy bien. Ahí quizá entraría en una contradicción con lo que os decía antes del periodista show, pero me he encontrado con una cosa maravillosa que creo que funciona, que es que todo el mundo que se ha leído este libro, y es bastante gente, nunca se fija en mí, y soy el hilo conductor. Se fijan en la historia y en los personajes, y esto me deja muy satisfecho. Luego hice otro libro, divertido, luego hice otro libro, Fago, si te dicen que tu hermano es un asesino, y en ese libro empecé escribiéndolo conmigo de protagonista, pero no me funcionaba de ninguna manera, hasta que me di cuenta que la protagonista de verdad de esa historia era la hermana del detenido. Y cuando empecé a escribir a partir de los ojos de esa mujer, que no la tenéis muy lejos, vi que tenía una historia muy, muy, muy potente y muy fuerte. Y ahí el periodista desapareció. No servía para nada, era un narrador en un momento determinado y la narración fluye de maravilla. En este caso, yo he tenido siempre durante toda mi vida una obsesión muy importante en narrar la realidad de la manera
más cruda posible. En el año 2000 hizo un documental para televisión que se tituló Huyendo del futuro, en el que le dejaba 2 cámaras, estoy hablando del 2000, le dejaba 2 cámaras de estas portátiles a 2 chicas de 18 años para que se filmasen su vida. Eran 2 chicas que vivían en la línea de la delincuencia, huyendo del futuro. Si lo buscáis por ahí, igual lo encontráis. Le di las 2 cámaras a esas chicas porque yo reniego, no me gusta nada este tipo de reportajes y de programas que se han puesto de moda, Callejeros Viajeros, Enviado Especial, etcétera, etcétera, donde el periodista tiene un protagonismo absolutamente excesivo y donde la gente, los protagonistas, actúan más para la cámara, que no dejan de ser frikis o de hacer las cosas que hacen, pero las exageran y las multiplican. Y eso a mí no me ha gustado. Por eso yo les dejé las cámaras a esas chicas para que se autofilmasen sus vidas. Y eso funcionaba muy bien. En este caso, como no encontraba el hilo y como yo no veía ningún papel mío en este relato, hice lo que normalmente hago, que es, primero transcribí las grabaciones, porque yo grabo siempre, intento grabar siempre, si me dejan, si no a veces lo pirateo, las entrevistas, las grabo y entonces las transcribo. ¿Qué significa transcribir? Que tenía centenares y centenares de folios de conversaciones con toda esta gente, porque con el que hablé menos hablé 5 o 6 veces. Entonces eso era muy largo. Luego me di cuenta de que muchos de esos testigos que yo tenía eran personas que me hablaban desde un punto de vista muy técnico, muy profesional, muy poco humano, no me interesaban. Fui descartando, hasta que me quedé con 5 historias, con 5 relatos. Los 4 que os he dicho, el policía, el niño víctima, el pederasta y la presidenta de la fundación que debía vigilarle, y el de la abogada defensora del pederasta, que me parecía muy interesante. Pero era muy corto, no me acababa de gustar, lo acabé apartando. Cuando yo me colapso, claro, aquí hay un trabajo de redacción muy importante, que es, vosotros sabéis que una cosa es hablar y otra cosa es escribir, y otra enormemente diferente es leer. Para que un relato tenga alma, tiene que tener estructura, introducción, nudo, desenlace, ritmo, es fundamental el ritmo. A mí me ha gustado que digan que se lee como una novela negra, esto es una novela negra. Lo que pasa es que es todo verdad, es todo real, de la primera letra a la última. A mí me duele mucho ver gente durmiendo, que se duerman en una charla, aunque hayan pasado una mala noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se estaba durmiendo, pero pasa que igual está pensando, no pasa nada. Leer un libro y en un momento dado encontrarte en otro mundo, para mí es terrible. Yo creo que es súper importante que cada frase sea muy potente. ¿Cómo se hace un buen libro desde mi punto de vista? Cada capítulo debe ser la bomba. Para que un capítulo sea la bomba, cada párrafo tiene que ser muy potente. Y para que un párrafo sea muy potente, cada frase de ese párrafo tiene que ser muy potente. Hacer eso con la realidad no es nada fácil. Para mí debe ser más fácil que hacer novelas, porque todavía no he hecho ninguna, pero bueno, trabajo con la realidad. Entonces, lo que yo hago con las transcripciones, y lo que quería hacer en este caso, era mantener el argot de cada uno de los personajes, porque el policía no habla igual que un chaval de 27 años, y no describe el mismo hecho de la misma manera, como tampoco habla igual que el pederasta, no por el hecho de ser pederasta, sino porque tiene un tipo de cultura, unos estudios o lo que sea. Entonces quería mantener el lenguaje, las palabras que utilizaba cada uno al describir esas situaciones. Entonces cada relato lo construía pensando en esos elementos. Y viendo eso, vi que tenía 4 relatos muy distintos que me narraban el mismo hecho desde 4 puntos de vista completamente distintos. Entonces no sabía cómo hilvanarlos, no lo sabía. Y ahí confieso uno de mis puntos débiles en ese sentido. Cuando me bloqueo, cuando no sé por dónde avanzar, hago macramé informático y coloco los textos, los cambio de cuerpo, los maqueto un poco y así me creo que estoy haciendo un libro, que eso queda mejor. Me lo imprimo,
lo toco, lo dejo encima de la mesa y pienso, mira, estoy haciendo un libro. Eso no es un libro para nada, pero lo titulo, cambio el título, me siento como que estoy haciendo algo importante. Y lo dejé encima de la mesa de mi despacho. Y pensé, me voy a correr y mañana o pasado veremos cómo entrelazo estas 4 historias. Esa tarde, mi hija, de 21 años, cogió el manuscrito y cuando yo regresé por la noche me dice, me he leído tu libro y me ha encantado. Digo, hostias, ¿qué libro? Claro, yo pensé, yo no he hecho un libro todavía. En cambio, ella lo había percibido como un libro. Y me dice, sí, me ha gustado mucho. Dice, además, me he cabreado porque leyendo al pederasta he llegado a tener empatía con él, sabiendo que es un pederasta y leyendo perfectamente lo que me está contando. Y pensé, joder, pues igual ya tengo el libro. Llegar a ese punto me dio una respuesta tremenda, que era, ¿por qué este señor hizo durante 17 años lo que hizo y nadie se dio cuenta? Porque empatizaba con todo el mundo, porque le caía bien a todo el mundo, porque era el rey de los padres de acogida y le aplaudían. Por eso nadie nunca le miró con lupa, por eso nadie nunca preguntó a ninguno de sus hijos de acogida si les había tocado el culo o lo que sea. Y pensé, bueno, igual, pues ya lo tengo. Y lo dejé tal cual. Y se lo pasé a la editorial, les encantó, y de ahí esta fórmula de libro, en la que, claro, hice unos arreglos, porque había unas ciertas situaciones que se iban repitiendo. Entonces lo que hice fue intentar que en vez de que se fuesen repitiendo, se fuesen complementando. Después vi, casualidades de la vida, que La chica del tren, no sé si la habéis leído, si no, os lo recomiendo, un pedazo de libro impresionante, una novela, hace lo mismo. Son relatos que se van entrecruzando de la misma historia, pero vistos desde punto de vista, desde personajes distintos. Y ahora va a salir la película, que por el tráiler debe ser bastante floja. Pero bueno, el caso es que me salió así, lo dejé así, hice estos retoques para que los relatos, cada relato se complementase, y ya está. Lo llevé a la editorial, les gustó mucho, creo que encontraron una portada muy buena y nos dejamos a la suerte del comprador. Un último detalle. Claro, no sé si sabéis, os doy yo el dato, me lo dieron los de Planeta, que yo no lo sabía, la media de ventas de libros de no ficción en España. Un libro de no ficción en España vende de media 1.400 ejemplares. En esa media de 1.400 ejemplares, que es una mierda, están incluidos los de autoayuda y los de recetas. Si quitas los libros de autoayuda y recetas, la media de los libros de no ficción, eso quiere decir que hay gente que vende bastante más y gente que vende bastante menos. Pequeño paréntesis, es lo mismo que con el cine. El cine español dicen que tiene una media determinada. Mentira, esa media es falsa, porque ahí consta 8 apellidos vascos. O va a constar ahora Bayona. Sí, hay una peli que te hace 1 millón de espectadores y las 500 restantes te hacen 7.000 espectadores o 5.000. Y eso genera una media. Y eso, bueno, en los libros de no ficción, supongo que en las novelas pasa lo mismo, estamos en eso. 1.400 ejemplares de venta de media, 400 ejemplares de media si quitamos cocina y autoayuda. Un servidor de ustedes ha vendido 4.000 con esto y creo que vamos creciendo. Me ha pasado una cosa muy interesante que yo no preveía y me parece muy satisfactoria desde mi punto de vista, que es que lo están recomendando en las facultades de psicología, de psiquiatría, de pediatría, de trabajo social, de ciencias de la educación, porque parece ser que es el primer libro que enseña la pederastia y la normalización de la pederastia por parte de las víctimas de una manera que hasta ahora no se había hecho. Hay ensayos de profesionales, etcétera, pero que se puedan leer así, esto no existía y ahora está pasando esto. Me están invitando a
másters y seminarios de tratos, de malos tratos a niños, de abusos sexuales, a los que me resisto a ir porque yo siempre digo que yo no soy un experto en abusos sexuales, en absoluto, ni en pederastia. Yo soy periodista y lo que he hecho es narrar una historia para que la gente llegue a sus conclusiones. Lo que he insistido mucho en este libro es que no me gusta, no he querido ni juzgar ni justificar. Es lo primero que le dije al pederasta. No estoy aquí para que te justifiques conmigo. Yo no te voy a justificar. Ya te han juzgado, te han condenado a 51 años de cárcel que tú aceptaste. Eso ya queda al margen. Yo quiero saber qué hiciste, cómo lo hiciste, qué pensaste. Quiero conocer tu vida, toda tu vida, todos tus detalles. Quiero saber qué lees, qué no lees, cómo educabas a tus hijos, qué les dabas para comer. Y de eso sale este relato. La gente que se lo lee, me gustó mucho un tuit, perdonad que haga publicidad a mi libro, pero ya que estamos puestos. Una vez un señor, cuando hizo un tuit que dijo: una historia terrorífica maravillosamente bien narrada. Ese era mi reto como periodista, narrar bien esa historia. Después de esto, y acabo, y si queréis hablamos, si no os puedo comer más la cabeza, pero después de esto, la cadena SER, el grupo Prisa, puso en marcha una web súper interesante que se titula Podium Podcast. No sé si la conocéis, si no os la recomiendo mucho. Y me propusieron hacer un podcast con esta historia, porque conozco al director general y a gente y tal, y ellos sabían que yo tenía grabados a todos los testigos. A muchos los tenía grabados en catalán, tuve que grabarlos otra vez en castellano. Bueno, no pasa nada, fui otra vez. Más horas. Acabé un poco hasta arriba, pero no pasa nada. Y hice un podcast que se titula Le llamaban padre. Creo que son 7 capítulos de 20 minutos en los que estoy yo narrando la historia, tal como os la he contado ahora, o sea que quizá tenga poca gracia porque ya la sabéis, pero podéis escuchar las voces reales del pederasta, del niño víctima, del policía y de Montserrat Jovanteny contando qué hicieron, qué vivieron, qué pensaron, contándolo en unos guiones planteados como thriller, un poco, para que mantengan el suspense para el siguiente capítulo. No me lo pasé demasiado bien haciéndolo, porque era darle una forma un poco forzada. Para mí, un poco forzada. Lejos de lo que para mí era el producto original, que era el libro aséptico, con las historias de cada uno de ellos narradas con su propia voz. Pero era una posibilidad de llegar a muchísima más gente y de hacer una cosa muchísimo más grande y de experimentar también, y a mí me gusta mucho todo lo nuevo. En este sentido, creo que conseguimos un buen trabajo. Lo están estrenando en muchos países de América Latina, ahora lo van a estrenar en México. Bueno, creo que si os gusta la radio o que os cuenten historias, como mínimo quizá os puede servir como un ejemplo de cómo hacer cosas o de cómo, si veis los fallos que hay muchos, de cómo hacerlas mejor. No sé, hasta aquí mi historia con la pederastia y con este libro. Sobre todo, me gustaría que le deis la posibilidad a verlo como un libro de periodismo, porque para mí es lo que es. Y cerrando ya, os diría que a mí me da mucha rabia ese debate que se produce siempre en torno a lo que se considera periodismo literario y todo ese tipo de cosas. Yo aprendí de muy jovencito, y sobre todo en la tele, yo creo que hago una literatura muy televisiva, que lo importante es llegar a la gente. Yo siempre digo que el que escribe libros o el que escribe lo que sea por terapia, me parece muy bien, pero una cosa es escribir por terapia y otra es publicar por terapia. Si uno escribe por terapia está bien, publicar por terapia me parece mal, a no ser que el que lo reciba también necesite la misma terapia. Yo escribo para comunicar, para contar historias, para llegar a cuanta más gente, mejor. Y en este caso me he encontrado, como la mayoría de mis libros,
en que, ya voy por el sexto, en que le gusta a los especialistas y le gusta a una señora que el otro día me vino y vino a una conferencia que di en Lleida, expresamente me vino a conocer para decirme que estaba tremendamente orgullosa, que ella era contable, que estaba muy satisfecha porque en su oficina había un chico que era homosexual y que no se atrevía a decírselo a sus padres y que después de leer mi libro se dio cuenta de que si no sacaba ese problema, si no lo contaba a sus padres, podía derivar en situaciones mucho peores. Esa es la interpretación que hizo ella. Pero que un libro tuyo sirva para que la gente haga ese tipo de interpretaciones me parece fenomenal. También os puedo decir que mucha gente que se dedica a los abusos de menores me han explicado que muchos menores han ido a ellos después de leer el libro y que muchos profesionales que han pasado por todo esto incluso han reconocido haber sufrido abusos después de leer el libro. No creo que sea un libro de exorcismo, pero como mínimo yo creo que cumple dos funciones básicas. La primera es que se lee muy fácil y la segunda es que mejora un poquitín la sociedad, que es lo que creo que nos compete como profesionales de un sector en el que jugamos y trabajamos con las vidas de la gente. Espero no haber sido un rollo muy grande. Si queréis preguntar alguna cosa, estoy a vuestra disposición. Bueno, si queréis aplaudir, podéis aplaudir.